bueno, y cuyos efectores fundamentalmente pueden ser el complemento, los granulocitos, los macrófagos, las células NK, y el rol fundamentalmente es la respuesta inicial a cualquier patógeno, que puede ser una respuesta TH1 o TH2, ¿no? Dependiendo básicamente de a qué estamos respondiendo, ¿no? Y el tipo de respuesta que se va a dar también es diferente. Entonces, linfocitos T, citotóxicos, opsonizadores, básicamente, y la fagocitosis. Mientras que en el TH2, básicamente mediado, es una reacción por IgE de hipersensibilidad y respuesta de mastocitos y eosinófilos. Esa es la respuesta inmune innata. Y la respuesta adaptativa, que tiene que ver fundamentalmente ya con el hecho de poder presentar un antígeno, el reconocimiento del antígeno, la activación de los linfocitos, la proliferación, su diferenciación y las principales funciones efectoras que vamos a tener ahí. Los efectores, linfocitos B, los linfocitos T, los helper, citotóxicos y reguladores. Y el reconocimiento siempre en la presentación de antígenos va a ser un primer momento cuando se presenta hacia el complejo mayor de histocompatibilidad, por ejemplo, ya es un momento en el cual uno puede ejercer terapéutica. Entonces, todo esto de acá, todo este proceso puede ser interferido por diferentes receptores. Como ven ustedes, los diferentes mediadores que vamos a ver acá pueden ser bloqueados, dependiendo de la importancia que tengan. Y entonces, ¿cómo podemos bloquear ello? A través de anticuerpos específicos o de proteínas de fusión, se llaman también, que pueden ir y bloquear receptores. Entonces, la medicación inmunosupresora más avanzada es esa, o lo otro es simplemente borrar, ¿no? Una línea celular, ¿no? Borrar una línea celular por básicamente toxicidad, citotoxicidad. Entonces, lo más primario es la citotoxicidad, la inmunosupresión no específica, sino es una citotoxicidad hacia una clona, pero a toda la clona completa, no sobre un receptor. Entonces, eso es básicamente lo que se hace con la inmunosupresión más básica, ¿no? Que está guiada básicamente a esto, a toda una clona y a toda una clona grande de células que van a ser borradas e incluso varias clonas van a ser borradas. Pero en el caso del tratamiento específico, target, ¿no? Con anticuerpos monoclonales, con proteínas de fusión, va a haber menos toxicidad. La toxicidad periférica va a ser mucho menor y va la terapia específicamente a bloquear un receptor específico de todo el proceso de activación inmune. Entonces, eso es lo importante, eso es lo que hay que que entender acá. En este esquema, por ejemplo, que se los dejo para que lo revisen y se les he puesto acá básicamente el texto importante, es cómo se va activando. Entonces, el antígeno se va activando, complejo mayor histocompatibilidad. Este básicamente es inducido, ¿no? por ciertas clonas, por ciertos receptores específicos, CD80, CD86, y sobre estos ya van actuando, por ejemplo, proteínas de fusión, ¿no? Anticuerpos monoclonales específicos, que van a ser útiles y van a ser específicos en algún momento para ciertas enfermedades. Entonces, ¿cuál es el proceso que vamos a tratar aquí? Todo aquello que esté mediado por el sistema inmune. Prácticamente estamos hablando de que todas las enfermedades autoinmunes o toda la mediación de enfermedades autoinmunes, incluyendo algunas infecciones, como por ejemplo VIH, pueden ser manejadas por bloqueando ciertos receptores específicos. Entonces, esos receptores pueden ser bloqueados en forma específica en diferentes niveles. Si bien es cierto, esto es lo específico, otros son, pongamos, ciclosporina y tacrolimus van específicamente sobre una, una cadena de reacciones dependiente de la calcineurina, por ejemplo, ¿no? Entonces así vamos a ir encontrando acá a los JAK inhibidores, que son proteínas de fusión. En otra área, por ejemplo, en la síntesis de nucleósidos, vamos a tener, por ejemplo,
el micofenolato mofetilo, el MMF, la satioprina, que son inmunosupresores que no tienen esa característica específica, los vamos a ver también, de ir a un solo receptor, sino van a bloquear varios receptores o van a desaparecer una clona específica, y otros más avanzados que sí van a ir como los anticuerpos monoclonales y como las proteínas de fusión. Entonces, eso es lo que la terapia, esto es básicamente para que puedan guiarse de esta y ver cómo están en todos los puntos donde están. Y vamos a hacer un resumen de ello, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde se activan estos inmunosupresores? Por ejemplo, anti-CD3, ¿no? Vamos a tener el teblizumab, el murotumab. Los anticuerpos monoclonales siempre terminan en MAF, que significa precisamente eso, el SU, o no, que tiene que ver básicamente, por ejemplo, con el tipo de clona donde se desarrolló ese anticuerpo. Si yo utilizo un anticuerpo, pues es una proteína. Esa proteína va a tener que ser desarrollada por una clona celular en un laboratorio. Esa clona celular puede ser humanizada, puede ser murina, o sea, perteneciente a un grupo específico de ratones, o puede ser híbrida, ¿no es cierto? Entonces, eso lo vamos a ver después. Por ejemplo, el SU es humanizada. Entonces, se van a unir al CD3 y bloquean señales específicas para que ninguna T se active, por ejemplo, ¿no? Los inhibidores de la calcineurina. Acá, por ejemplo, tienes grupos de medicamentos que son inmunosupresores no específicos de un solo receptor, pero sí de todo un proceso dependiente de la calcineurina. Y tienes la ciclosporina y el tacrolimus, que incluso algunos de ellos, como el tacrolimus, se usa en forma tópica, en alergias, por ejemplo, ¿no? Que son reacciones de hipersensibilidad mediadas por el sistema inmune también, ¿no? Entonces ahí vamos a tener todo este proceso, ¿no? El sirolimus, por ejemplo, también igual el micofenolato mofetilo, que son, por ejemplo, inmunosupresores junto con la satioprina muy potentes, que se utilizan fundamentalmente, por ejemplo, en trasplantes. Son muy utilizados en trasplantes, al igual que la ciclosporina y tacrolimus, también son muy utilizados en forma parenteral en trasplantes. ¿Por qué? Porque tienen precisamente, van a disminuir toda la respuesta linfocitaria que puede generar el rechazo a un órgano trasplantado, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer, por ejemplo, en este caso, el micofenolato mofetilo, satioprina, inhiben la síntesis de nucleótidos en general, no es específico como podría ser un anticuerpo monoclonal sobre un receptor. Eso es lo que hay que tener claro en este concepto. Anticuerpos anti-interleuquina 2, por ejemplo, recordando que la interleuquina 2 también es inhibida por el corticoide, y o sea, el corticoide tiene un efecto inmunosupresor a dosis altas también, ¿no? Entonces vamos a tener ahí los proteínas de fusión, como los inhibidores JAK, ¿no? Que son fundamentales, los anti-TNF, que son los procesos inflamatorios inmunes dependientes. O sea, recuerden que todos los grandes procesos inflamatorios agudos y crónicos, desde la sepsis, pasando por las enfermedades clásicamente inflamatorias, ¿no? Artritis reumatoide, vasculitis, lupus, etcétera, van a tener una mediación del factor de necrosis tumoral tipo alfa. Un bloqueo de su receptor clásico, el infliximab, por ejemplo, que es, ¿no? Es el primero que apareció, que bloquea el receptor de TNF-alfa, el adalimumab, que es mucho más específico, proteínas de fusión como el etanercept son importantes, bloqueadores específicos y terapia, esto es lo que se llama terapia target. Terapia que va específicamente a un receptor. Entonces neutralizan el factor de necrosis tumoral o su receptor. O sea, o se unen a él y lo anulan o bloquean su receptor. ¿Se dan cuenta? De esa manera se puede manejar el paciente. Hay patologías que van a requerir inmunosupresión y eso es importante, ¿no es cierto? O sea, tenemos, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes, el gran grupo
Bueno, en las enfermedades autoinmunes, prácticamente casi todas las enfermedades reumatológicas están acá, pero las más importantes, ¿no? ¿No? Vamos a tener artritis reumatoide, lupus, vamos a tener las vasculitis en general, los trasplantes, o sea, el evitar el rechazo de trasplantes. Recuerden que la trasplantología es una gran especialidad en nuestro país, muy poco desarrollada. La trasplantología es una gran especialidad en otras partes del mundo donde muchas vías dependen del trasplante, ¿no? Hay pacientes que trasplantan 2 hasta 3 veces el mismo órgano para poder reemplazar una falla terminal, ¿no? Lo que más obviamente se trasplanta en el mundo va a ser córneas, pero ¿no? Que necesitan muy poco, pero sí vamos a tener ahí riñones, corazón, prácticamente casi todos los órganos nobles pueden ser trasplantados. Obviamente no el cerebro, ¿no? Pero no, pero sí se puede trasplantar nervio, sí se puede trasplantar incluso partes de médula, hueso, intestino, páncreas, por ejemplo. Para darles un ejemplo, un paciente con diabetes mellitus que hace enfermedad renal crónica por nefropatía diabética, termina fracasando el riñón y entra en diálisis, ¿no es cierto? Este paciente se le trasplantaría, de hecho que son los que más se trasplantan. Entonces, ¿cuál va a ser tu tratamiento final de una enfermedad renal crónica? El tratamiento final de una enfermedad renal crónica no es la diálisis reemplaza. De tratamiento reemplazo, pero el tratamiento final va a ser el trasplante renal. Pero al ser diabético, entonces, hoy en día se hace el trasplante, como se dice, combinado. ¿Y cuál es el trasplante combinado? Se le trasplanta un riñón, se le trasplanta el riñón y se le trasplanta páncreas. Y de esa manera el paciente, porque ese paciente cuando solamente recibe el riñón, como pasa en nuestro país, obviamente ese riñón va a estar nuevamente va a reiniciar su enfermedad de fondo, porque acuérdense que el paciente diabético había tenido glucosas normales al final, porque había mayor cantidad de insulina, porque el riñón no lo metabolizaba. Pero ahora que tienes un riñón funcionante, nuevamente vas a entrar en diabetes y fácil, rápidamente vas a volver a entrar, ese riñón se va a volver a enfermar o se va a enfermar de nefropatía diabética nuevamente. ¿Cómo evitar eso? Le pones un páncreas que te prácticamente cure la diabetes, ¿no? No va a producir la insulina. Sobre todo, esto es mucho más específico en la diabético tipo 1, pero en ambos diabéticos se hace el trasplante combinado en el mundo hoy en día. En nuestro país se han hecho muy pocos, ¿no? Un par por ahí, lamentablemente tenemos un desarrollo en ese campo muy pobre. En los principios generales, por ejemplo, de la inmunosupresión, ¿cuál es el objetivo? Es atenuar básicamente la respuesta inmune. El enfoque va por niveles múltiples. Como hemos visto, todo el sistema inmune tiene diferentes niveles, ¿no es cierto? Y empiezas desde la inducción y el mantenimiento, son las dos grandes actividades. Inducir a la inmunosupresión, donde generalmente lo primero que se hace es dar corticoides. ¿Por qué el corticoide? Porque el corticoide frena la producción a nivel, o sea, interfiere, ¿no? En la generación del DNA y sobre todo bloquea la interleuquina 2 y va a parar rápidamente la reproducción de los linfocitos. Y después viene el inmunosupresor específico que va a borrar esos linfocitos que todavía existen. De esa manera lo inmunosuprime. Esta es una manera global, digamos así, de tratar de inmunosuprimir un paciente. Sabemos que podemos inmunosuprimirlo básicamente yendo hacia una clona específica y con mayor especificidad hacia un receptor. ¿Cuál es el riesgo de inmunosuprimir? Obviamente las infecciones. La mayoría de los pacientes inmunosuprimidos se mueren por infecciones y también la inmunosupresión tiene un corolario adicional, puede inducir a cánceres, sobre todo los neuroendocrinos. Entonces, en los peores cánceres. Obviamente que la incidencia es baja y el costo-beneficio vale la pena, pero puede haber, hay de hecho una inducción a cánceres, ¿no? En muchos de los tratamientos específicos. Porque recuerden que el cáncer, todo el proceso en el neoplasia es también
una enfermedad netamente de respuesta inmune errada y de respuesta inmune disminuida o incrementada. Los sitios de acción de inmunosupresores, digamos así, específicos, sitios de acción, el glucocorticoide. Habíamos dicho que su interferencia en la producción de interleuquina 2 pasa básicamente por elementos reguladores de la transcripción de DNA. La ciclosporina, calcineurina, el tacrolimus, los inhibidores específicos de la calcineurina, la satioprina, el micofenolato, estos son los más utilizados en el mundo. ¿Ok? Sirolimus es uno de los que más se utilizan hoy en día, en nuestro país todavía es menos usado, estos son anticuerpos monoclonales específicos, por eso van sobre qué, sobre interleuquina 2 receptor específico, ¿se dan cuenta? Estos son los más específicos, que van directamente a receptores de clonas específicas. Entonces, esto es una tablita que, sobre todo, los que les he marcado, deben quedar en su conocimiento definitivo. El enfoque en trasplantes. Entonces, lo primero, ¿cómo se enfoca un trasplante? Básicamente, es prácticamente, esto es para ver básicamente cuál es la gran utilidad de la inmunosupresión, ¿no? La preparación cuidadosa del paciente, una selección del mejor donante, eso tiene que ver con lo que se llama las pruebas cruzadas de inmunohistoquímica. O sea, tiene que haber pruebas de todo es inmunología, histoquímica para que se vea la compatibilidad. El uso de terapia inmunosupresora en diferentes niveles. Inicialmente borras, ¿no?, la respuesta humoral, después la respuesta celular. Incluso el paciente en muchos casos tiene que ser irradiada su médula para que no haya respuesta, como por ejemplo en el trasplante de médula ósea, ¿no? El trasplante de médula ósea es el que requiere mayor inmunosupresión. Protocolos de inducción intensiva y mantenimiento con dosis, más y después investigación de cada episodio de disfunción. Y por último, la reducción de la dosis y el retiro del fármaco son los pasos generalmente que se dan durante el enfoque de un trasplante. Viendo específicamente en la farmacología, los glucocorticoides tienen mecanismos antiinflamatorios, básicamente actuando sobre la fosfolipasa A2. El mecanismo antiinflamatorio es a dosis bajas y el mecanismo inmunosupresor es a dosis altas, inhibiendo básicamente la producción final de interleuquina 2. Sus usos mayores en lo que es inmunosupresión es rechazo y enfermedades autoinmunes, ¿ok? Mientras que en algunos casos su dosis baja en antiinflamación puede ser útil sobre todo en asma, ¿no? Y en AR, pero como antiinflamatorio. O sea, el corticoide en algunas enfermedades, por ejemplo, reumatológicas, lo podemos utilizar como antiinflamatorio en dosis bajas que van generalmente de 0,3 a 0,5 miligramos por kilo peso de prednisona. Para poner ese ejemplo, ¿no? La prednisona, que es lo que más se utiliza, generalmente dosis bajas van de 0,3 a 0,5 miligramos kilo día. Y la dosis, ¿no?, mayor, la dosis inmunosupresora es a partir de 1 miligramo por kilo peso, 1 miligramo por kilo peso día, como mínimo, hasta 2 como máximo. La toxicidad, siempre recordar que el corticoide al final termina produciendo síndrome Cushing. O sea, la toxicidad en realidad va a depender mucho de la dosis y del tiempo. ¿Cuánto es el tiempo que se requiere para bloquear el eje? Ese es el problema. Y el tiempo es 15 días. Después de 15 días de bloqueado el eje, el paciente va a producir el síndrome de Cushing, un Cushing secundario a medicamentos o también llamado Cushing iatrogénico. En todo síndrome de Cushing, pues obviamente el paciente va a tener plétora facial,
obesidad central en el 100%, va a generar hipertensión arterial secundaria, va a generar estrías en la piel, va a generar trastornos menstruales en la mujer y lo más grave, quizás en el largo plazo, la osteoporosis temprana y diabetes secundaria. Se dan cuenta que no debe ser utilizado la prednisona en forma indiscriminada y sobre todo pasando el tope, ¿no? Generalmente a partir del día 10, 12 ya estamos en alto riesgo y el bloqueo total del eje se da a los días 15 del uso constante o continuo de un corticoide. Si tú le pones un corticoide de depósito, usualmente vas a bloquear. Entonces es una de las peores prácticas, colocarse corticoides intramusculares de depósito que van a terminar produciendo estos problemas. Y no solamente esto, ¿ah? Además va a inmunosuprimir y el paciente además de su Cushing va a hacer una inmunosupresión, ¿no? Que puede no ser muy severa, pero va a predisponer a diferentes infecciones, por ejemplo, infecciones micóticas, cándida. La candidiasis orofaringia, por ejemplo, es muy frecuente en los pacientes que usan corticoides, sobre todo los que usan inhaladores de corticoides, pueden hacer lo que se llama el muget oral. Los inhibidores de calcineurina, la ciclosporina, muy utilizado como antitrasplante, ¿no? Fundamentalmente tiene una absorción variable y tiene que ser monitoreado por esto, porque interfiere la CYP3A4. Entonces, estas interferencias tienen que requerir monitoreo, monitoreo sérico. Los usos fundamentalmente va hacia trasplante, ¿no? Y tiene en toxicidad, sobre todo es nefrotóxico. El tacrolimus es muy utilizado hoy en día en forma, como decíamos, tópica, muy similar a la ciclosporina, más preferido hoy en día que la ciclosporina porque es más fácil de monitorear. Su toxicidad puede generar diabetes más que, ¿no? Más que, pero un poco más que la ciclosporina, porque la ciclosporina también la puede generar. Es lo único por monitorear importante. Y incluso el tacrolimus se utiliza en forma tópica. Es muy utilizado en forma tópica, sobre todo en lo que es la dermatitis atópica, cuando el paciente no responde a las cremas de corticoides. Agentes antiproliferativos, por ejemplo, como azatioprina o el micofenolato mofetilo, que actúan sobre los nucleósidos, sobre específicamente la producción del DNA, generalmente ¿no? Son fármacos de mantenimiento en inmunosupresión en enfermedades autoinmunes. Se utiliza mucho en lupus, por ejemplo, en la nefritis lúpica y puede generar toxicidad, mielosupresión. ¿Qué va a pasar con eso? Produce leucopenia y esto puede producir neutropenia. Lo peor de la neutropenia es cuando es neutropenia severa y uno cae por debajo de 500 neutrófilos, ¿no? Por decilitro, entonces uno tiene una neutropenia llamada severa. El paciente que te hace neutropenia severa, con fiebre es todo un capítulo de la medicina interna. Fiebre y neutropenia. ¿Cuál es el principal problema acá? El principal problema acá es que el paciente se autoinfecta. Están bajos sus neutrófilos que no va a ser pus en ningún sitio. ¿Cómo detectas tú dónde puede estar una infección? Yo hago fiebre, de repente tengo una ligera tosecita, no tengo ninguna molestia, yo no sé, no hago reacción inflamatoria, si mi infección es urinaria, no hago reacción inflamatoria, no me vas a descubrir en un examen de orina. No tengo esputo, me tomas una placa, está limpia, pero tengo neumonía. Pero ¿cómo puedo tener neumonía si la radiografía no se ve? Porque para que tú veas en la radiografía algo, tienes que tener pus. Y no formas pus, pues porque no tienes neutrófilos. Entonces te autoinfectas, sobre todo con tus bacilos gram negativos entéricos. Esos son los bacilos gram negativos, son entéricos. Y de ellos, el más peligroso, el que más es la pseudomona.
Entonces, típicamente la Pseudomonas aeruginosa es el gran asesino de estos pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Sobrecrece y se mete a través de los linfáticos y se siembra en el pulmón principalmente. De ahí tenemos ya los más específicos en inmunosupresión, los biológicos y moduladores, ¿no? Entonces, como los ejemplos como anti-C, ahora vamos a ver un poco más. El mecanismo es básicamente de depresión o bloqueo específico. Depresión de una clona o bloqueo específico de un receptor, por ejemplo. Se usa en inducción y también en mantenimiento de la inmunosupresión. Inmumodulación y tolerancia, entonces también el bloqueo básicamente para menor supresión, y esto es básicamente en el mantenimiento de los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes. Vamos ahora a hablar, ya habiendo tratado en general lo que es la inmunosupresión, que es importante tener el concepto, vamos a hablar específicamente de los tratamientos antirreumáticos. La reumatología es una especialidad de la medicina interna muy bella, con mucha clínica y que se basa fundamentalmente en alteraciones del sistema inmune en diferentes niveles, ¿no? Además, hay varias variaciones, pero la clave de la reumatología es que siempre hay compromiso a nivel articular. Casi en el 100% de las enfermedades reumatológicas hay compromiso a nivel articular. Y el compromiso a nivel articular puede ser en una sola articulación, monoarticular, puede ser en 2 a 4 articulaciones como máximo, oligoarticular, así se llama, o 5 o más poliarticular. Y entonces ahí tienes una clasificación rápida de las enfermedades, por ejemplo, monoartritis. Alguien me dirá, doctor, ¿y si es artrosis? No, artrosis pertenece a la reumatología, pero no es inflamatorio. También existe la artrosis, que es enfermedad articular, pero degenerativa. Monoartritis, ¿no? Puede ser por infección, se mete una bacteria a tu articulación, esa es la artritis séptica, que es más frecuente asociada a estafilococo, o precipita en esa articulación por primera vez, precipita un cristal. Y esto puede precipitar cristales por exceso de ácido úrico, por ejemplo, la gota, o de calcio en el caso de la pseudogota, ¿no? Acá, ¿qué cristal va a precipitar? El cristal de ácido úrico se llama cristal de urato monosódico. Mientras que la pseudogota es un cristal de pirofosfato cálcico. ¿Ok? Y entonces esas son las enfermedades. Estas, por ejemplo, utilizan sobre todo corticoides como antiinflamación, pueden utilizar. Después vamos a ver algunos medicamentos específicos. En cambio, las oligoartritis cero negativas se llaman porque son factor reumatoideo negativo, de ahí viene lo de cero negativo, factor reumatoideo negativo como anticuerpo, son crónicas como la espondilitis anquilosante, que es la más característica, o la artritis psoriática. O no pueden ser agudas como la artritis reactiva o la enteropática. Todas estas van a requerir. Primero, vamos a ver que en el manejo inmune, hay mediadores, ¿no? Lo que se llaman citoquinas, ¿no? Sobre todo vamos a tener una serie de mediadores de inflamación que pueden ser inhibidos por algunos medicamentos y que son los que producen mayor inflamación. Estamos hablando de TNF, interleuquina 1. O sea, ¿cuáles son esos mediadores clásicos que pueden producir algunas de estas enfermedades en mayor preponderancia? Por ejemplo, el TNF alfa, ¿no es cierto? Interleuquina 1, que es la que más fiebre produce, la interleuquina 6 y la interleuquina 8. Estos de acá son, más bien la 10 es antiinflamatoria. Y la mayor parte de los medicamentos que se llaman modificadores de la enfermedad van directo a suprimir todos ellos, sin especificidad. Son los primeros que se suelen utilizar en estas enfermedades. Entonces, incluyendo la artritis reumatoide, como vamos a ver. Algunos de ellos van a utilizar ya monoclonales específicos o target, como decíamos, ¿no es cierto? Entonces son enfermedades
muy características. Las poliartritis agudas, virales, por ejemplo, o la fiebre reumática, y las crónicas, ahí están las grandes enfermedades. La reumatología pasa de la observación de una enfermedad, la artritis reumatoide, que es la más prevalente de las poliarticulares. 2% de la población mundial llega a sufrir artritis reumatoide en un momento de su vida. La artritis reumatoide es una enfermedad poliarticular, simétrica, deformante, luxante, anquilosante, y es una enfermedad que básicamente al inicio se trata con fármacos modificadores de enfermedad. Ahí se llaman farme no específicos. Y después, cuando no responden, farmes específicos, como pueden ser los anticuerpos monoclonales, por ejemplo. Lupus, que es una de las enfermedades más hermosas en lo que respecta a la clínica, obviamente no para el paciente, es una enfermedad muy amplia y muy interesante, ¿no? Y sobre todo, lupus, acá vamos a entrar más en el terreno de la inmunosupresión que en los modificadores de enfermedad. Vasculitis sistémica, que es otro gran grupo de enfermedades importantísimas, ¿ok? Y miopatías inflamatorias y sobre todo la esclerosis sistémica progresiva. Son enfermedades que producen poliartritis. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el tratamiento antirreumático? En el tratamiento antirreumático, está sonando todo el momento esto, disculpen un segundo. No sé de dónde viene ese sonidito, pero no importa. Ya, no nos vamos a distraer. Entonces, el tratamiento antirreumático, siempre recuerden, eh, empieza primero por el manejo de la inflamación. Todas estas enfermedades tienen un proceso inflamatorio. Entonces, lo primero, no va a ser específico. Algunas enfermedades, como la artritis reactiva o la vasculitis por depósito de IgA, vasculitis de Geno-Schollen, se llama así, que son muy leves y se autolimitan, pueden requerir solamente antiinflamación. Y la antiinflamación más segura, obviamente, es con antiinflamatorios no esteroideos, que los vamos a estudiar el día domingo. Los AINES pueden ser, ¿no? Los AINES de tipo, ¿cómo se llama? No específicos y los inhibidores de la COX, los COX-1. Esos son específicos. Entonces son de dos tipos, los vamos a ver después. Y el otro antiinflamatorio que se puede utilizar, ¿cuál sería? El corticoide. Pero el corticoide a dosis bajas, a dosis antiinflamatorias. Para poner el ejemplo, como habíamos dicho, una prednisona, por ejemplo, a 0,5 día por 5 días o por 10, a veces por más tiempo puede ser característico. Entonces, la antiinflamación, ¿por qué es importante? Porque el paciente requiere bajar el dolor y la inflamación de ese proceso. En este caso reumatológico, básicamente el proceso de dolor articular. Vamos entonces, ¿cómo vamos a detener la enfermedad? Habíamos dicho que la enfermedad va a detenerse fundamentalmente con fármacos que modifican, perdón, con fármacos que modifican la enfermedad. ¿Ok? Y acá van a ir sobre básicamente qué? Citoquinas. Citoquinas. Entonces, acá la actividad de citoquinas es tan alta, lo habíamos mencionado en un momento, por ejemplo, TNF-alfa, ¿no es cierto? Interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 8, para darles el ejemplo, lo más importante. Estas citoquinas van a actuar específicamente, no, van a actuar sobre todo este grupo, o sea, es específico a este grupo, pero no a uno solo. Entonces disminuyen su actividad y eso es importantísimo. Y entonces estas citoquinas, estos fármacos no específicos, son los que se usan primero en muchas enfermedades como artritis reumatoide, como las oligoartropatías seronegativas, por ejemplo. Y entonces vamos a tener, por ejemplo, el metrotexato,
vamos a tener, es metrotexato, vamos a tener, por ejemplo, la sulfasalacina, vamos a tener, por ejemplo, la leflunomida, vamos a tener, por ejemplo, em, la hidroxicloroquina, que son algunos incluso medicamentos utilizados en otras áreas. El metotrexate, por ejemplo, es un quimioterápico y se utiliza en cáncer. La leflunomida tiene otros efectos, pero sobre todo la hidroxicloroquina, que es un antimalárico y tiene estos. Y hay una lista mucho más larga, pero estos son los más utilizados hoy en día y los más útiles. Y pueden ser el primer paso de tratamiento en estas enfermedades antes de llegar a lo que va a ser ya los tratamientos farme específicos. Porque el fármaco modificador de enfermedad específico, también llamado terapia biológica o también llamada terapia target, o sea que va específicamente a un objetivo. Y entonces acá tienes ya lo que son, por ejemplo, las proteínas de fusión. Acá tienes, por ejemplo, los anticuerpos monoclonales. Para un ejemplo clásico, por ejemplo, anti-TNF, antifactor de necrosis tumoral, es específico para el receptor, para este nada más. No coge nada del resto, ni interleuquina 1, ni 6, ni 8. Específico anti-TNF. ¿Te das cuenta? Como por ejemplo en un monoclonal, el clásico infliximab. O un anti-TNF de proteína de fusión, Etanercept, por darles un ejemplo. Entonces hay una lista larga donde estos fármacos, terapias biológicas o target que se utilizan en reumatología, también se utilizan en cáncer, también se utilizan en todas las enfermedades autoinmunes que se les puedan ocurrir. Incluso se utilizan en algunas enfermedades infecciosas. Entonces, esto es básicamente ir contra citoquinas. De ahí vamos a ir ya a lo que es básicamente control a a lo que es realmente inmunosupresión. O sea, acá hay un nivel de inmunosupresión. Y de hecho, estos pacientes que están utilizando farmes tienen cierta inmunosupresión y tendencia a infecciones. Pero la supresión específica es algo mucho más intenso de lo que hemos visto hace un momento, de lo que hemos revisado. Esos inmunosupresores, que pueden ser, como habíamos dicho, no específicos y ¿no? Van hacia ciertas, ¿no? Hacia ciertas líneas de producción de actividad de linfocitos T o linfocitos B. Estamos hablando, por ejemplo, de los fármacos clásicos, la ciclofosfamida, la azatioprina, el micofenolato mofetilo, por ejemplo, el tacrolimus, que hace un rato la ciclosporina, son, por ejemplo, inmunosupresores que se utilizan muchísimo, así como se utilizan en trasplante. En el caso de en reumatología se utilizan, por ejemplo, dentro de ciertos compromisos en lupus, en vasculitis. Muchos de estos son bastante utilizados para tener sus indicaciones específicas. Y cuando igual acá, en inmunosupresión, vamos a utilizar también terapia biológica específica o terapia target. Y va a haber también inmunosupresión específica a partir de ella. Entonces, esa es la manera en que se manejan los tratamientos antirreumáticos fundamentalmente. Entonces, ahí vamos a ver, por ejemplo, ya para ver tipos de básicamente fármacos antirreumáticos, ¿no? Los convencionales, lo que habíamos dicho que son no específicos, metotrexato, leflunomida, cicloroquina, los dirigidos, como pueden ser JAK inhibidores, por ejemplo, proteína de fusión, ¿no? El tofacitinib, el apremilast, los los biológicos,
los anti-TNF, por ejemplo, clásicos, etanercept, infliximab, adalimumab, y otros como anakinra, que es antiinterleuquina 1, tocilizumab, que es antiinterleuquina 6, por ejemplo, ¿no? Para darles un ejemplo. El rituximab, uno de los más usados hoy en día, que es un anti-CD20, ¿no? Entonces hay algunos que sí hay que conocer definitivamente. ¿Actúan sobre qué? Sobre una diana terapéutica específica. Eso no se olviden. Miren acá, cuando terminan en NIP, es es un inhibidor de JAK, ¿no? Un inhibidor JAK fusión. Cuando terminan en MAF, es un monoclonal, un anticuerpo monoclonal. Y cuando terminan en CEP, es una proteína de fusión. El prefijo en lo que es el monoclonal, eso es importante. Recordar que cuando el que terminen en MAP, por ejemplo, infliximab, el MAP significa que es monoclonal. Habían antes policlonales, ya no se usan. El segundo, el anterior, el sí, quimérico. El sí es quimérico. El tú es tumoral. Entonces, acá dice LI. ¿El LI qué cosa significará? El LI es para enfermedades inmunes. Es inmune. Entonces, el tú es tumoral. El sí, con sí, es, por ejemplo, cardiológico. ¿Se dan cuenta? Entonces, así tú puedes más o menos darte cuenta de qué es lo que estás teniendo ahí. Y, y antes de esto, de estos tres finales, lo que viene acá, a partir para atrás, ya es lo que elige el fabricante como su sello. Por ejemplo, el rituximab. Entonces, yo sé que si es quimérico, ¿esto qué significa? Fue desarrollado, ¿no? Fue desarrollado. Si es un quimérico, o sea, por ejemplo, el sí es quimérico, es 65% humano. O es murino puro. Su es humanizado. Y U es completamente humano. ¿Se dan cuenta? Para que ustedes más o menos tengan esa idea. Solamente para darte una idea ya de lo que es específicamente, habíamos hablado de los convencionales, o sea, los no específicos. Metrotexate, que se suele dar entre 10 a 25 miligramos por semana, ¿no? La diana en este caso es desconocida, es conocido cuando se usa como es antiácido, antifolato, cuando se utiliza como quimioterápico. Su indicación fundamentalmente es artritis reumatoide, artritis psoriática y también se usa en lupus, pero básicamente estos dos. Efectos adversos, náuseas, estomatitis. Lo más importante en metrotexate, que acá vamos a tomar un poco de tiempo, es que necesita monitor. Primero, es un fármaco que no se excreta. El metrotexate se da dosis semanal, es dosis semana. Y generalmente se da hasta que uno carga hasta 500 miligramos. O sea, estamos hablando, lo mismo es decir, 0,5 gramos. Cuando llegas a esta cantidad, pues si te das cuenta, si tú le das 25 por semana, en la segunda semana tienes 50, en la tercera, y así, ¿no? En 4 semanas tienes 100, ¿no? Y en 20 semanas recién llegarás a 500. En esas 20 semanas, por ejemplo, ya deberías haber conseguido el 100% de la antiinflamación. Generalmente uno cuando ha llegado a 500 miligramos en total sumado, y uno lo lleva por semana. Entonces, ¿cómo tomo la tableta, doctor? ¿Una vez por semana? No, divídela, porque para que sea mejor tolerado. Si vas a tomar, puedes tomar, vas a tomar 25 miligramos a la semana, tomas 10 el día martes y 15 el viernes. Se suele dar de esa manera. También se puede dar junto, ¿ah? El metotrexate, que el ácido fólico. Entonces, siempre se tiene que dar ácido fólico junto con el medicamento. Por eso que uno de sus primeros problemas es la mielosupresión, por eso. Y puede producir anemia megaloblástica. Recuerden que la anemia megaloblástica no solamente es megaloblástica, produce también plaquetopenia y neutropenia. Después tiene un problema que es hepatotoxicidad. Entonces puede elevar las enzimas hepáticas. Hay que monitorearlo.
cada 6 meses. Entonces, cada 6 meses monitoreo su hemograma, cada 6 meses monitoreo su... Y cada 6 meses o cada año veo su radiografía de tórax porque puede producir fibrosis pulmonar, neumonitis y producir fibrosis pulmonar. Neumonitis, este, neumonitis medicamentosa. Y termina generando fibrosis pulmonar. Entonces, esto es lo que más tengo que observar. Es característico. Siempre recuerden, el ácido fólico tiene que ir de la mano del metotrexato, si no, a este paciente les va a hacer anemia megaloblástica. Entonces, ¿se dan cuenta? Sulfasalazina se usa hoy en día menos. También es desconocido igual su mecanismo, ¿no? Puede ser un adyuvante, un fármaco B en cualquiera. Sus reacciones más importantes son de hipersensibilidad, poca náusea, diarrea. También puede producir agranulocitosis. La leflunomida es más utilizada sobre todo en AR, sobre todo en AR. En algunos puede acompañar muy bien a metotrexate y potenciarlo, o puede utilizarse incluso reemplazar a metotrexate. El problema es que produce mucha diarrea y sobre todo elevación de enzimas hepáticas, a veces muy poca tolerancia, náuseas y vómitos, hipertensión. Entonces, realmente sus reacciones de hipersensibilidad a veces son importantes, por lo cual su utilidad es intermedia. La hidroxicloroquina es una gran droga, ¿no? La hidroxicloroquina es una gran droga, no sirvió para el COVID, fue una tontería. Es la droga base del lupus. Así como metrotexate es la droga de elección inicialmente en AR, la droga de elección en todo lúpico debe recibir siempre hidroxicloroquina, más algo más, dependiendo de qué otros compromisos, porque el lupus es diferente. El lupus te va a ir dando compromiso a nivel, por ejemplo, de piel, a nivel pulmonar, puede haber, por ejemplo, derrame pleural, articular, te puede generar también toxicidad, enfermedad a nivel de sangre, te puede producir una púrpura, te puede producir una anemia, una anemia CUS positivo, te puede producir falla renal, o sea, compromiso renal con proteinuria. Entonces, cada uno de ellos, ojo, cada uno de ellos va a tener tratamientos específicos, pero el tratamiento de base para que el lupus se apague es que siempre va a tomar hidroxicloroquina. Esta es la base del tratamiento. La hidroxicloroquina es un medicamento que hay que hacerle siempre fondo de ojo, puede producir más que una retinopatía, es una maculopatía en ojo de buey. Acuérdense siempre eso, puede ser pregunta. Ahora, por ejemplo, dirigidos, ya saben que el NIF es anti-JAK, ¿no es cierto? Anti-JAK, ¿no? Aprendí más, estos son anti-JAK específicos que pueden ir básicamente en AR también, son alternativas. Y acá tienen, por ejemplo, clásicos. ¿Cuáles no deben olvidar? El Etanercept, petitorio. Vamos a ponerlo mejor en rojo. ¿Cuáles no deben olvidar? Etanercept, ¿no? Es una proteína de fusión, ¿ok? Es anti-TNF, se usa en AR, se usa en muchas enfermedades, se pueden usar sobre todo anti-TNF. El infliximab es el otro que está en petitorio, es también anti-TNF, es un monoclonal quimérico, AR, artritis psoriática, espondilitis anquilosante, esos son lo que dice acá, ¿ya? ¿Cuáles son sus efectos adversos? Infecciones, reactivación de tuberculosis. Todos estos pacientes, antes de iniciar estos tratamientos, debes descartarle que no tengan hepatitis, que no tengan, o sea, no pueden tener hepatitis ni B ni C, que no tengan la tuberculosis que no puede activarse, que no tengan una infección que se pueda reactivar, ¿ok? Y pueden exacerbar incluso enfermedades desmielinizantes, de lupus, etcétera. Adalimumab también es uno que tienen que conocer. Es importante, por ejemplo, el anakinra que es un anti-interleuquina 1. El tocilizumab, que incluso a ese sí se utilizó en el COVID, fue muy específico para utilizarlo en aquellos que hacían hiperinflamación, síndrome de hiperinflamación, ¿ok? Entonces, en AR también se utiliza, es uno de los fármacos muy utilizados hoy en día, sus efectos adversos importantes, inmunosupresión, infecciones, ¿ok? En artritis psoriática, recordar el ¿no? Ustekinumab, que va contra interleuquina 12 y 23, es importante. Hoy en día uno de los más utilizados, además de que es un antilinfomas,
porque es antilinfomas, ¿ok? Uno de los más utilizados hoy en día en las dos grandes enfermedades, AR y lupus, es el rituximab y está en petitorio. De rituximab, que es un anti-CD20, es un mAb quimérico, tiene reacción de hipersensibilidad, tiene pocos efectos a es muy, muy útil. Y este además recuerden que el tú, ¿por qué es? Porque inicialmente se inventó era para linfomas, es un antilinfoma. Y de ahí ahora se utiliza también en AR y en lupus. Importantísimo. Y ya para terminar, una de las enfermedades interesantes que hay dentro de la reumatología, que no va a utilizar inmunosupresores, pero que tiene algo especial, es el hecho de que es una enfermedad en realidad metabólica. Porque los pacientes con gota, la gota es una enfermedad articular, generalmente monoarticular, pero cuando se hace crónica puede hacerse oligo o poliarticular, y la gota se relaciona fundamentalmente a obesidad, a enfermedad cardiovascular, incluyendo hipertensión, incluyendo enfermedad coronaria, a dislipidemia, se relaciona, ¿no?, a alcoholismo, se relaciona a varias cosas más. Tiene precipitantes como el alcohol y el abuso de las purinas, de las carnes, ¿no es cierto? Y se asocia sobre todo en el 95% a hiperuricemia. No toda hiperuricemia es enfermedad. Si yo tengo ácido úrico alto y no tengo artritis, gota, y no tengo cálculos renales, pues estoy todavía sano. O sea, tengo un mal resultado de laboratorio, pero no tengo enfermedad. Recién tengo enfermedad cuando hago gota o cuando hago cálculo renal o ambos. Entonces, en ese caso, yo trato la gota, por ejemplo, agudamente con antiinflamación y colchicina. La colchicina, tienen que revisarla, es un medicamento que disminuye la migración de los, ¿no?, de los macrófagos, porque disminuye, ¿no es cierto?, Eh, la, la facilidad que tienen para la diapedesis que hacen los macrófagos. Prácticamente evita que puedan migrar, ¿no? Evitan que puedan migrar. La colchicina es muy útil en la fase aguda. Generalmente en los pacientes que no es suficiente AINE los 2 primeros días, se les da colchicina por mucho más tiempo para que esto. ¿Por qué? Porque en la articulación sinovial va a precipitar, ¿no? Va a precipitar cristales de ácido úrico, pero en forma de urato monosódico. Y estos cristales de urato monosódico, que son cristales como aguja de birrefringencia negativa y que tienen ¿cómo se llama? Color azulado, pues lo hemos puesto a propósito, van a ser fagocitados por los macrófagos sinoviales que existen en el tejido. Y estos van a proliferar y van a migrar, y eso que va a producir un proceso inflamatorio en esa fagocitosis. Entonces tú tienes que antiinflamar y tienes que parar la migración de esos fagocitos. Y eso es lo que se suele hacer con estos dos medicamentos en el ataque agudo de la gota. Pero ¿qué pasa si el paciente tiene 2 o más ataques al año? Mucho, no debería tener más que uno o cero, o tiene cálculos asociados, o tiene depósito de estos cristales, pero en el tejido circundante a la articulación. Eso se llama tofos. Entonces, si tiene tofos, o es recurrente, recurrente 2 o más al año, o está asociado a litiasis renal, es indicación de utilizar un hipouricemiante. ¿Y para qué? Los hipouricemiantes son de dos tipos. O sea, o agarro y
busco un uricosúrico, uno que me haga botar más ácido úrico por la orina, ese es el Probenecid, uricosúrico, después no digan que no se los dije, es el Probenecid, que nunca lo hemos usado en el país, o aquel que disminuya la producción de ácido úrico. El ácido úrico viene de todo el metabolismo de las purinas. Se produce la hiposantina debido a la santino oxidasa, ¿no? Voy a formar la santina y nuevamente por acción de la santino oxidasa formo el ácido úrico. Entonces, yo puedo tratar de actuar sobre la santino oxidasa, un inhibidor de la santinoxidasa, ese es el halopurinol, que es el fármaco que más utilizo en estos pacientes, entre 300 miligramos hasta 800 o 900 miligramos al día como máximo. Entonces, eso es lo que suele utilizar en estos pacientes. Y ahí tienen los hipoglucemiantes más conocidos. El que más vamos a utilizar, obviamente, es el halopurinol, que inhibe la santina oxidasa, agente de primera línea, preferido, mecanismo de acción, contraindicaciones y, ojo, que nunca se debe iniciar en el ataque agudo de la gota. El, el, el febusoxstat también es alternativo. Es un inhibidor selectivo no purino que se metaboliza en el hígado y de alto costo se usa poco. En segunda línea, habíamos hablado de Proveneci, que nunca lo hemos tenido en el país y que no baja la producción de ácido úrico, sino excreta el ácido úrico, ¿no? Hacia en los túbulos proximales lo excreta. Y el más potente, la pegloticasa, cuando fracasan estos, el paciente que tiene muchos ataques o tofos cataliza la descomposición del ácido úrico en alantoína y generalmente es casi 10 veces más potente que el alopurinol. Es caro. Generalmente este se utiliza más en el síndrome de lisis tumoral. Porque el síndrome de lisis tumoral es un síndrome agudo donde cuando uno mata demasiadas células cancerosas, sea por quimio o sea porque el cáncer es de crecimiento muy rápido, entonces esas células mueren y liberan pues potasio, liberan fosfatos y liberan ácido úrico y producen grandes hiperuricemias que tienen que ser tratadas. Eso ya lo vamos a ver en otro capítulo. Entonces, básicamente, la historia de los hipoglucemiantes y la historia de lo que es, como ya he dicho, la inmunosupresión como tratamiento, lo que uno tiene que saber, y de las enfermedades reumatológicas y su tratamiento, los antirreumáticos. En la siguiente clase hablaremos ampliamente de los antiinflamación, que es lo que más van a utilizar, lo que probablemente lo que más han tomado todos ustedes, el diclofenaco, el ibuprofeno, el naproxeno, la indometacina, y de los coxif, que son más caros, como por ejemplo el heterocoxif, el celecoxif. Hablaremos de los AINES, perdón, y después hablaremos de los antihistamínicos que todo el mundo usa para este manejo de la hipersensibilidad y sobre todo de la alergia. ¿Ya? También no va a ser una clase muy larga, específica, y ahí ya les señalaré hacia dónde estará dirigido el examen. Muy bien, chicos. Yo creo que siendo avanzada la hora, yo sé que tienen muchas actividades en estos días, salvo que tengan alguna duda, por favor mírenme la clase del doctor Ochoa. Como avance, vean la clase del doctor Bryan sobre antihistamínicos, pues sobre esa voy a trabajar. Y con eso estamos avanzando bastante para terminar el curso. Doctor, disculpe una chiqui. Sí, dígame. Eh, para producir el Cushing iatrogénico con los corticoides, menciona 15 días como el punto de corte, pero ¿eso Mm. es en ambos dosis de baja dosis y de altas dosis? ¿Es Sí, igual? lo que pasa es que, acuérdate de la fisiología. Tú tienes un cortisol que inhibe el ACTH, ¿no es cierto? El A eje. nivel, así es el eje. Pero si tú le sumas más cortisol, porque acuérdate que
que el cortisol tiene curvas y picos, ¿no es cierto? Cuando tú tomas el medicamento, tú lo que vas a hacer es eliminar esos picos, esas valles, o sea, la bajada, y vas a tener constante cortisol. Y eso va a inhibir, va a inhibir, va a inhibir, va a inhibir. Entonces, ¿cuándo es que esta inhibición constante que le estás haciendo tú, porque le estás dando exceso de cortisol, cuándo es que el eje se bloquea completamente? Se ha visto que a los 15 días. Antes de eso ya está un poco bloqueado, pero no llega a el bloqueo completo. Cuando se bloquea completo, entonces deja de producirse a nivel hipotálamo la liberadora de corticotropina, la CRH, entonces todo eso se excede. Y la única manera de que tú sigas produciendo cortisol es tomándolo. Si tú agarras y a ese paciente súbitamente le dices, deja el cortisol después de 15 días, después de 3 semanas es el tiempo que ya no tienes pierde. Deja de tomar cortisol. El paciente hace hipotensión, hace insuficiencia suprarrenal. ¿Se dan cuenta? Porque no hay estímulo, no hay manera. O sea, tú dirás, pues doctor, pero si le quito el feedback negativo ya de... No, ya el sistema se apagó. Entonces ya no está produciendo CRH en hipotálamo que estimule la producción y la liberación de ACTH. ¿Se dan cuenta? Todo ese sistema está apagado. Entonces, cuando uno tiene que sacar un paciente que ha estado utilizando corticoides, lo tiene que hacer lentamente. Va bajando la dosis para que su suprarrenal comience a producir cada vez más cortisol. Porque además la suprarrenal dejó de producir cortisol porque tú estabas tomando un corticoide que estaba reemplazando. ¿Te das cuenta? ¿Y por qué había dejado la suprarrenal de producir cortisol? Porque ya no tenías estímulo de ACTH, pues. Todo el eje lo bloqueaste completamente con tu lindo corticoide, que es lo que más usan los médicos peruanos, lamentablemente. Debemos ser uno de los países, no el único, ¿ah? Y lo he visto en Centroamérica, yo trabajé una época en Centroamérica y ellos tienen el mismo vicio, y no es para sentirse orgulloso, ¿ah? Porque son médicos un poco burrangos, ¿no? Los de Centroamérica. Entonces me da pena cuando yo veo que la gente usa, pues, corticoides hasta para el dolor de garganta, es una cosa increíble. No saben el daño que se hace. Claro, si usas 2 o 3 veces, a veces podría no pasar mucho, pero yo he tenido gente que por haber utilizado 2 o 3 veces una dexametasona en inyectable, esa pequeña inmunosupresión que ha generado les produjo una, una desprotección del corazón para un virus y producieron una miocarditis. Uno de mis grandes amigos lo tuve que hospitalizar con una miocarditis. Gracias a Dios no dañó mucho el corazón y se recuperó, pues joven, era joven en ese momento. ¿Y qué había hecho? Un dolor de garganta y se puso dexametasona con diclofenaco más antibiótico, la triple, como dicen los burros, en la periferia. Cuando ustedes vean esa combinación, dexametasona, diclofenaco y un antibiótico X en intravenoso, ya ustedes saben que ese médico ya perdió, está simplemente apelando a una fórmula efectivista, porque definitivamente te va a bajar el dolor y todas las molestias. Si yo me pongo corticoide, no sé qué estoy tratando, pero todas las molestias van a bajar. Ese por eso le digo, es para el médico burro, pues. El que no sabe cómo manejar una enfermedad, da corticoides. ¿Se entendió? Sí, ¿no es Sí, cierto? gracias. Y el eje, lo peor de todo es que bloquea. Ahora, tú dices, doctor, pero si le da un ratito, 4 días, sí, pero el problema es que tú le das a un paciente y ese paciente cuando tenga otra vez va a decir, oye, mejor vuelvo a tomar. Y vuelve a tomar y dice, me fue muy bien con esto. Y hay pacientes que toman un mes, especialmente los asmáticos, 2 meses de prednisona. Y yo le digo, ¿por qué estás tomando así? Es que, doctor, como siempre estoy en crisis y esto me alivió al principio, pero después de dejar de aliviar me comencé solitos se automedican. Pero ¿quién le enseñó a usar mal el corticoide? El médico, el médico. Y entonces no se imaginan la cantidad de gente, ni siquiera vieja, intermedia, entre 30 y 40 años que he visto yo con fracturas de columna, asmáticos. No se imaginan la cantidad que uno ve. Lo que pasa es que el médico periférico no ve esas complicaciones porque ese paciente llega al hospital grande, pues, ¿no? Yo en Arreba tenía un montón de estos pacientes.
con eje bloqueado, con Cushing, con osteoporosis severa y fracturas de columna, a los 40, a los 35 años. Así es. Me acuerdo un pacientito japonés, 42 años, se suicidó porque quedó parapléjico con la fractura que había hecho. Pudimos fijar su columna, pero no había posibilidades de que vuelva a caminar. Y cuando se convenció de eso, le dimos de alta y pues me enteré que se suicidó. Entonces, podemos, podemos inducir, podemos hacer mucho daño con una mala terapéutica. Pero claro, uno dice, doctor, exagera. Claro, pues si pasa en 1 en 100, sí, pues, pero basta que pase 1 en 100 para que uno no lo haga. Pero no pasa un poco más, ¿ah? O sea, sean observadores y vean cuánta gente van a ver ustedes con no solamente obesos, sino que la cara es una media luna y están medio colorados. Eso se llama la plétora facial. Entonces ahí se van a dar cuenta ustedes, ¿no? Ahí se debe tener. Y le preguntan, ¿usted es hipertenso? Sí, soy hipertenso. Y es una persona joven. ¿A partir de qué edad uno tiene derecho a tener hipertensión? 50 años. Antes de eso, uno tiene que investigar cuál es el problema. Y seguro le hacen una densitometría y tiene osteoporosis. Y entonces averiguan y dicen, ¿usted toma corticoides? Bueno, soy asmático. Se fregó. Entonces ahí tienen, o tengo dolor crónico, o tengo lumbalgia. Ese también es el otro gran problema, la lumbalgia. Tengo ciática, me pongo Midexa. Gogotosos también se acostumbran mal. Bueno, ahí va el asunto. ¿A una otra pregunta? No, sí, doctor, solamente también de repente es parte de nuestra responsabilidad educar pues a los pacientes, ¿no? Acá en Chosica pasó una chica de 29 años que había tenido una cirugía, Ujú. luego le diagnosticaron AR y vino justamente por Cushing. Acá se le diagnosticó Cushing porque la mujer tenía un año ya de AR y ella se seguía automedicando con los corticoides. Claro. Entonces, Porque le dolía y porque tenían que haberle calmado ese dolor con los farmes. O sea, el corticoide debió ser muy corto tiempo y baja dosis, ¿no es cierto? O de repente usar solamente AINES. Pero si le hubiesen dado un buen tratamiento que remita la enfermedad, así se llaman remisores de enfermedad los fármacos, ¿no? No, sin ese dolor, ¿para qué iba a tomar ya corticoides? ¿Sí o no? Lo que pasa es que esa paciente, si te haz memoria, nunca calmó el dolor, ¿sí o no? Nunca calmó el dolor. Eso quiere decir que la enfermedad nunca había remitido. Mal manejo. O sea, ahí el manejo de fondo es importante. Ella debió recibir una buena dosis de metotrexate, o si era muy agresivo, pues rituximab o infliximab. No es nada el otro jueves dar esos medicamentos. Simplemente leer y saber a qué te estás enfrentando y hacer, y si no, y apoyarte con alguien que tenga experiencia. Pero lo más probable es que ese paciente que me narras lamentablemente no recibió un buen tratamiento remisor de enfermedad y siempre siguió con dolor y se dio cuenta que la única manera de calmar su dolor era usar corticoides. Así es muy, muy frecuente ver, lamentablemente. ¿Alguna otra duda, chicos? doctor, me van a odiar mis compañeros, pero una última chiqui. Sí. Estos farmes específicos, no específicos, ¿cuál es el fin? Porque entiendo que estas enfermedades son no reversibles. Entonces, No, lo que tú vas a hacer es remitir la enfermedad. Estas enfermedades no se curan, pero remiten. Entonces tú tienes que apagar la enfermedad al 100%, ¿ah? Y se apagan, todas se logran apagar al 100%. Con más o menos efectividad, claro, pero se apagan. Para ponerte un ejemplo, AR. La mayoría con una dosis de 35 miligramos, ese trabajo lo hizo una gran amiga que es jefe de reumatología en Jackson Memorial, demostró que la mayoría con 35 miligramos de metotrexate remitía la enfermedad. ¿Qué significa remitir? Que antes de los 3 meses ya no tienes artritis, ya no tienes dolor, ya tus articulaciones están sueltas, todo está bien. Ya no tienes fiebre, no tienes nada. Porque la artritis reumatoide no solamente es dolor articular e inflamación de la articulación, también te da
fiebre y te puede dar otras cosas más, lo que se llaman las manifestaciones extraarticulares. Ese es un buen tratamiento. O sea, máximo 3 meses para apagar y está bien definido el tiempo, ¿ah? Si yo en 3 meses no apago la enfermedad, apagar, tengo que pasar a un monoclonal. Tengo que pasar un tratamiento, probablemente le pase a rituximab, que es lo que más estamos usando hoy en día, y le apague la enfermedad. Hay pacientes que bajan casi el 80, 90, pero no el 100%. Lamentablemente hay pacientes que siempre quedan con algo de dolor, pero es tolerable y no requiere corticoide para el manejo de antiinflamación. Pero la gran mayoría lo logra. Y sobre ello hay otras terapias, o sea, no solamente es medicación, hay lo que se llama terapia ocupacional en artritis reumatoide. Recuerden que el dolor inflamatorio mejora con el ejercicio. Por ejemplo, una enfermedad que yo he diagnosticado mucho en estos últimos años es espondilitis anquilosante. Es una enfermedad que solamente requiere naproxeno, o yo uso más Coxif, ¿ya? Entonces, para generar menos problemas gastrointestinales. Pero vamos a hablar de eso en la próxima clase. Y entonces, pues dice, pero ¿cuándo uso infliximab? ¿Cuándo uso uskemimab? ¿Cuándo uso más? Cuando es muy agresivo. Pero la mayoría empiezan solamente con dolor en columna, un dolor inflamatorio. ¿Cómo te das cuenta? Porque el dolor en columna que muchos de ustedes sufren o han sufrido alguna vez es un dolor mecánico, la lumbalgia mecánica, te duele cuando te mueves, ¿no es cierto? Cuando haces más ejercicio y te calma cuando reposas. Eso es mecánico. Pero cuando tengas una lumbalgia que te duele durante el reposo, te despierta en la noche, te pone rígido en la mañana más de una hora y calma con el ejercicio, eso es inflamatorio. Entonces, te das cuenta que es inflamatorio, haces el estudio, encuentras acroileitis y le dices que es un espondilitis anquilosante. Hay pacientes que, tengo la hija de una compañía de promoción que le hice el diagnóstico y que ya no está tomando nada. ¿Por qué? Le dije, si te pones a nadar 2 horas al día, el 80% lo controla. Y nada, 2 horas al día. Se consiguió una piscina cerca de su casa, nada 2 veces al día, se ha olvidado de la enfermedad hace un par de años por lo menos. ¿Se dan cuenta? Gente joven, ¿no? Porque el espondilitis anquilosante es enfermedad de gente joven. Suele aparecer entre los 20 y 30 años. Entonces, la reumatología es bonita, es bien interesante. Lo triste es cuando la espondilitis anquilosante es destructiva. O sea, siempre en toda enfermedad hay un grupito que hace el cuadro destructivo. Entonces, ahí el reumatólogo, el internista, tiene que darse cuenta y decir, oye, ¿sabes qué? A este tengo que darle desde el inicio anti-TNF o rituximab o lo que tengas, ¿no? Lo que tengas en tu petitorio. Ese es el asunto. Entonces uno tiene que saber, tiene que conocer, tiene que tener interés sobre todo, ¿no? En poder apagar. Pero como te decía, eso que acabas de decir tú es falso. Todas estas enfermedades se controlan bien, la gran mayoría. Y algunas remiten tantos años que algunos llegamos a decir, bueno, probablemente se fue la enfermedad definitivamente, no vuelven a tener. Hay gente que le regresa después de varios años, ¿no? 10, 12 años, lamentablemente. Pero así es, pues, es como el sistema inmune es así. Chicos, ustedes cuando se estresan, están alterando su sistema inmune. Están alterando su sistema inmune. Ustedes cuando mienten, alteran su sistema inmune. Cuando ocultan, alteran su sistema inmune. La gente que vive ocultando una pena, ocultando una desgracia, altera su sistema inmune. Y hay estudios que demuestran que esa gente hace cáncer. O sea, por eso les digo, el sistema inmune se altera por todo. Aquellos que no comen grasas alteran su sistema inmune, porque el sistema inmune su materia prima es la grasa animal. Yo no como grasa animal, soy vegano. Sí, pues te vas a morir o de una enfermedad autoinmune o de un cáncer. Y lo hemos visto 500 veces, ¿no? Entonces, pero eso no se publica, no se publicita, porque eso no vende.
Vende decir tonterías como ¿no? Dieta sana, no grasa animal. Vende tonterías como, por ejemplo, hacer dieta paleolítica, como hacer la dieta de la sopa, como hacer el ayuno intermitente. Y lo último que escuché, ya me caí plop de cada espalda, una compañía de promoción del colegio, no era médico. La dieta, ¿cómo me dijo que se llamaba? No sé qué, cetosis, una dieta de 3 días que no comen como 3 días, de locos, ¿no? Entonces, eso es, o sea, alterar, cuando uno está con sobrepeso como yo, es porque nos gusta comer. No tiene que ver nada con que deje de comer 3 horas, 5 horas, no, no, no. Es porque tengo que bajar la cantidad, pero debo comer a mis horas. Nunca dejen de comer a sus horas, ¿ok? Entonces, eso es clave, ¿no es cierto? Dieta paleolítica. Sí, yo solamente como carne. Pero acuérdense que el hombre, hace 15.000 años, que era cazador, sí, comía solo carne. Así evolucionamos. Pero, pero caminaba entre 35 y 50 kilómetros diarios. Díganme ustedes si caminan entre 35 y 50 kilómetros diarios para comer. Obviamente que no. Entonces no, no, o sea, no podemos tener un sistema de vida copiado de quien tenía ese sistema, que era diferente. Y ojo que el promedio de vida hace 15.000 años era 22, 25, 26 años promedio, ¿no? Claro, por otros motivos de repente, ¿no? Por mayor riesgo, etcétera, pero igual, ¿no? No tenías antibióticos, no tenías una serie de cosas. Entonces, no hay que entrar en tonterías, ¿no? Entonces, la ciencia es ciencia. Lo que está demostrado está demostrado. Nuevamente, el sistema inmune no es todo, pero es lo más importante hoy en día en la medicina. Y son las grandes enfermedades, la reumatología, la inmunología, la alergia. Ahora díganme ustedes dónde no está el sistema inmune. El neurólogo, todas sus enfermedades más importantes son autoinmunes. Son autoinmunes. Los infectólogos, todo el proceso que tienen que enfrentar contra las infecciones es inmune. Tienen que preocuparse por el sistema inmune. Dígame si un cirujano plástico va a poder tener buenos resultados si no sabe manejar su piel y el sistema inmune de su piel. Simplemente va a generar queloides, que es una mala reacción inmune. ¿Se dan cuenta? O sea, en todos sitios está el saber manejar esto, ¿ya? Por eso les decía, vean la clase de inmunología del doctor Ochoa, es brillante, es muy buena, y véanla si quieren varias veces, ¿no? Es algo que les va eh, ayudar a entender bastante toda esta parte. Yo no dudo que de repente les han enseñado bien, ustedes me dirán después francamente si hubo diferencias o no, me gustaría saberlo, pero lo otro importante acá es eso, ¿no? Que les decía, em, primum non nocere, primero no hacer daño. Ok, chicos, ¿alguna otra duda? Interesantes las preguntas, me encantaron. Doctor, buenas noches. Una consulta. Disculpe, Sí, ¿podría enviarnos las diapositivas, por favor? La pu- diapositiva que usé el día de hoy, la del doctor Ochoa también, por favor, para poder repasarla. no te entendí. ¿Cómo se llama? Lo de inmunología, doctor Ochoa, es un enlace. No, sí, pero el material que usa el doctor, por favor. ¿No les ha pasado el delegado? No, o sea, nos pasó el video, pero el material, o sea, el PDF o PPT que está usando el doctor y el de ese tamaño, por Ya, favor. ya, ya, ya. Tú me dices, pero tienes el video. Sí, el video sí, sí lo Ya, voy tenemos. a buscar. Sí, sí, tienes razón. No le pasé el PDF. No, lo tengo que buscar. No lo tengo acá en la mano ahorita. Ya sí, ahí lo Yo se tenemos. lo paso Doctor, está bien. a Marcos. Ya te entendí. ¿Quieres el PDF? Ya. Ok, Gracias, listo. gracias, doctor. Ok. Muy bien, chicos. Los dejo entonces el día domingo. ¿A qué hora?
hablen con el delegado, me avisan a qué hora nos reunimos. Serán máximo un par de horas, quizás menos. Y y bueno, sí, pues hemos hecho un par de clases en presencial. Generalmente todos los ciclos hacíamos una, nada más hemos hecho dos, pero hubiese sido ideal hacer una al final. Pero no, si no se puede, no hay problema. Entonces el día domingo me dicen a qué hora, ¿ya? Espero su respuesta. Muchas gracias y buenas noches. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas Gracias a noches. Hasta ustedes. luego. Buenas noches, Mrs. Buenas noches.